Bienvenidos al estudio semanal de la Palabra de Dios. Nos sentimos agradecidos por todos vuestros comentarios de apoyo y damos gracias a Dios por la oportunidad de poder llegar a tantas personas a través de las redes sociales. Aprovecho para saludarles a todos con cariño, un abrazo virtual, ya que del otro no nos es posible por ahora, ¿no? Comencemos el estudio de hoy, como siempre, con una oración. Padre del cielo, te damos gracias, Señor, por ser tan bueno como eres. Te alabamos y te bendecimos y te rogamos que tú bendigas, Señor, el estudio de tu palabra, que sea de edificación para nuestras vidas. Necesitamos el alimento espiritual que fortalezca nuestra fe, que nuestra alma, Señor, nuestro espíritu se encaminen adecuadamente, Señor, en tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, para tu gloria, para tu honra. Amén. Bien, el estudio de hoy va a limitarse a un solo versículo bíblico, que es Romanos capítulo 8, versículo 18, y que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este es el pasaje que vamos a meditar hoy. Voy a repetirlo. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este es uno de los mensajes, hermanos, más poderosos que encontraremos en la Biblia. Bueno, en la Biblia y en cualquier libro, sea el que sea. Este pasaje es digno de Dios, digno de que nos detengamos, de que hagamos un alto en nuestro camino y para asegurarnos de que hemos comprendido a cabalidad estas palabras del apóstol Pablo. Porque si realmente las comprendemos, será medicina para nuestra alma, refrigerio para nuestros huesos. En este pasaje tenemos dos escenarios totalmente diferentes, dos perspectivas muy distintas, cada una de las cuales las vamos a analizar por separado, según sus propias características, ¿no? Pero primero, fijémonos en la expresión del apóstol al hablarnos de estas dos posibilidades, ¿no? Dice, pues tengo por cierto. Con estas palabras nos está diciendo que lo que va a decir a continuación es verdad, al menos para él. ¿Ok? Estas palabras, pues tengo por cierto, es una expresión de confianza absoluta. Lo tengo por cierto. Estoy seguro. ¿Ok? Pablo no tenía la menor duda al respecto de lo que iba a decir después. Por eso nosotros podemos estar también convencidos de que esto se trata de una declaración de fe del apóstol. Nos está mostrando su firme convicción sobre lo que va a decir. Puede que algunas personas no estén seguras de lo que creen, sobre todo respecto de estos temas que tienen que ver con el más allá, ¿no? Pero el apóstol de Jesucristo no manifiesta la más mínima duda en cuanto a lo que él escribe. Pablo tiene por seguro que esto que dice a continuación es como él dice que es. Tengo por cierto. ¿Okay? Esto nos habla de que el apóstol era un hombre de firmes convicciones, de convencimientos claros, de posturas seguras. Y aquí es donde nosotros ya de entrada deberíamos hacer un alto, como digo, en el camino y meditar en esto, concretamente en nuestra propia vida. Debemos preguntarnos, ¿y nosotros? Nosotros mismos, tú, yo, ¿somos personas de convicciones claras, firmes?
Estoy seguro de lo que pienso, de lo que creo. ¿Qué es lo que tengo por cierto? Bueno, Pablo tenía por cierto que las aflicciones del tiempo presente no eran nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora, ¿cuáles son tus convicciones sobre esto? ¿Crees lo mismo que Pablo? Yo personalmente puedo decir como el apóstol que sí. Yo también tengo por cierto que lo que él dice es verdad. Vivimos días difíciles, hermanos. Días en los que pareciera que tener convicciones firmes no está bien visto. Porque tener convicciones firmes parece que ofende a los demás que no las tienen. A esta generación se le ha llamado la generación de cristal. Hoy todos se ofenden por cualquier cosa. Si tú afirmas algo, sea lo que sea, te pueden denunciar, aunque parezca mentira. ¿Quién te crees tú que eres para tener convicciones en un mundo en el que la mayoría ya no cree en nada? Por no creer, ya nadie cree ni en sí mismo. ¿Cómo te atreves tú a decir que tus convicciones son verdad? Pablo, ¿no entiendes que de ese modo estás diciendo que aquellos que no tienen tu misma convicción están equivocados? O peor aún, que son mentirosos. Por eso la gente se ofende. Esa es la manera en la que hoy se razona. Es algo irracional, sin sentido. Pero es que el ser humano ha perdido el norte. El ser humano anda confuso, confundido, engañado y engañándose. Hermanos, amigos, piensen por un momento. Hoy, más que nunca, debemos retomar la lucha por la libertad de expresión, pero sobre todo por la libertad de conciencia, por el derecho a disentir, es decir, a no estar de acuerdo. Disentir respetuosamente, pero no estar de acuerdo. Tenemos derecho a no estar de acuerdo con el otro, a que cada cual piense lo que bien, buenamente le parezca. Y si yo debo respetar lo que los demás dicen, ¿por qué los demás no quieren respetar lo que digo yo? Debemos luchar contra la imposición del pensamiento único con el que pretenden quitarnos el derecho a pensar libremente. Los cristianos debemos unirnos en la lucha por la libertad de conciencia. Hay que retomar otra vez esa lucha. Incluso mucho más que la libertad de expresión. Pues, ¿de qué te sirve tener libertad para expresarte si no tienes libertad de conciencia? Solo podrías expresar lo que diga el pensamiento único. El apóstol Pablo era un hombre de conciencia. Era un hombre con criterio propio. Cuando hablo de esto me acuerdo de una emisora de radio de aquí que se publicita a sí misma añadiendo a su nombre estas 3 palabras: con criterio propio. Sin embargo, a pesar de su publicidad, carecen precisamente de dicho criterio propio, pues está siempre al servicio de las autoridades que lo subvencionan. Una auténtica traición a la profesión periodística. Pero así son la mayoría de los medios de comunicación hoy en día. No tienen criterio propio, aunque digan que sí, no lo tienen. Basta ver cómo en las televisiones se ataca todo aquello que no esté alienado con el pensamiento único. Como discípulos de Cristo, debiéramos seguir el ejemplo del apóstol Pablo y ser capaces de expresar libremente nuestras certezas, nuestras convicciones personales. Por poner un ejemplo,
Hoy, hablar contra el uso de la mascarilla o bozal, como algunos la llaman, incluso en el exterior, es considerado casi como un delito, cuando no tiene el más mínimo sentido que te obliguen a llevar una mascarilla mientras que paseas por un parque o por una playa. Diferente es en lugares cerrados o incluso público cuando no se puede respetar la distancia de seguridad, como por ejemplo conciertos, manifestaciones, etc. Pero en parques y jardines, en playas, no tiene ningún sentido, porque es más perjudicial para la salud usar esa mascarilla que no hacerlo. Pero el pensamiento único se impone y decir estas cosas no están bien vistas. Sigamos con el texto de hoy. Pues tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente. Todos sabemos qué son aflicciones. Algo que te hace sufrir, una adversidad que nos hace padecer, que nos duele. Todos los hijos de Dios han pasado por tiempos difíciles en los cuales les ha tocado sufrir, nos ha tocado sufrir. A veces ha sido por causa de alguna enfermedad. En otras ocasiones ha sido por persecución religiosa o por algún mal que otra persona nos haya hecho. Es importante señalar que estas aflicciones del tiempo presente no son producidas por Dios, sino por la ausencia de Dios en el corazón de la gente incrédula, de la gente malvada. Muchos creyentes, hermanos, hermanos nuestros, están padeciendo terribles aflicciones sin que hayan hecho absolutamente ningún mal. Esta misma semana leía en Facebook a un pastor al que han ejecutado de un tiro en la cabeza el Estado Islámico, simplemente porque no pensaba como ellos, por haber fundado una congregación cristiana. Es una atrocidad. Este hermano murió no por ningún mal que él hubiera hecho, murió por el mal de los otros. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, descubrimos que Cristo mismo padeció sin haber dado motivos para ello. Él murió porque formaba parte del plan de Dios para salvarnos, pero no porque Él mereciera padecer. Él no hizo nada malo en su vida. Conocemos que Pablo y Silas fueron falsamente acusados, arrestados y condenados de manera absolutamente injustas. Eso mismo continúa ocurriendo actualmente en el siglo XXI. Nuestro hermano Lionel sigue en prisión en México, falsamente acusado por policías que pretendían extorsionarle. Y no es el único. Muchos hermanos nuestros padecen la misma situación. Son acusados falsamente, arrestados, encarcelados injustamente. Y visto desde fuera, es fácil criticarles diciendo, si están presos algo habrán hecho. Pero eso sería así si esta sociedad fuera justa. Pero no vivimos en un mundo justo. De modo que hablar mal de alguien que está en prisión, antes de hacerlo, antes de hablar mal de alguien que está en prisión, asegúrate de saber que quienes les acusaron no lo hicieron por maldad. Porque las fuerzas del mal están en una continua batalla contra la iglesia de Cristo. Pretenden hacernos daño y a veces lo padecemos. ¿Se imaginan lo que debieron sufrir nuestros hermanos del primer siglo? Pues actualmente es igual. Cuando hablamos de esto, viene a nuestra mente las palabras del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos registradas en Juan capítulo 16,
versículo 33. ¿Recuerdan? Cuando Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Que los seres humanos sufrimos es algo que no es necesario, bueno, no es necesario presentar pruebas, ¿no? Todos en algún momento, y algunos en más de un momento, sufrimos por diversas causas. Cuando esto ocurre, buscamos librarnos de nuestro sufrimiento, de nuestro padecer. Muchos falsos pastores se aprovechan de esto y son seguidos por multitudes ignorantes de la verdad, solo porque son malos obreros, obreros fraudulentos que les dicen lo que ellos quieren oír. Gente que de verdad no aman la verdad, porque no son personas convertidas. Prefieren 1000 veces la mentira, que suelen comprar a precio de oro, pero no aceptan la verdad de la palabra de Dios. Si quieres hacerte rico, es muy fácil en realidad. Yo no soy rico porque no quiero. Tú podrías hacerte rico si quisieras. Dile a la gente lo que quiere oír y te lo agradecerán enormemente. Te darán lo que le pidas. Toda la literatura de autoayuda está basada en esa premisa, en decirle a la gente que sus problemas no son culpa suya, sino que son por causa de otros, del mundo, de la sociedad, de la familia, del trabajo, del jefe, de la policía. Pero tú no tienes culpa de tu situación. La gente no quiere reconocer su responsabilidad con respecto a su situación. De modo que da igual a quién le eches la culpa. Lo único importante es que lean tus libros de autoayuda y se convenzan de que su triste situación, sus problemas, nada tienen que ver con malas decisiones que tomaran en la vida. No. Dile, eso es que el mundo es cruel. Y van a comprar tus libros. Porque los autores de libros de autoayuda les dicen a sus lectores que para solucionar sus problemas, bueno, prueben con ignorarlos. Peor aún, con negarlos. No hay dolor, no tengo problema. Decláralo. Como si realmente los problemas desaparecieran de ese modo. Pero los problemas no se solucionan así. Otros, por el contrario, tratan de convencer a sus lectores de que son capaces por sí mismos de superar todos sus males, convenciéndole de que, de que pueden lograrlo. El viejo mensaje de cree en ti mismo, aumenta tu autoestima, tú puedes, tú eres un campeón y cosas semejantes, ¿no? Pero la realidad es otra muy diferente. La gente no puede librarse de sus propios problemas, por eso la gente padece. Si la gente fuera capaz de solucionar sus propios problemas por sí mismos, no tendrían problemas, ni sufrirían por ellos, ni necesitarían comprar libros de autoayuda. Todo eso no es sino pura palabrería que no soluciona nada. Charlatanes que se aprovechan de la necesidad de la gente ignorante, que suele empeorar la situación de la gente. Esos libros no suelen solucionar problemas, suelen crear más problemas. A menos que les convenzan para que se autoengañen y vivan engañadas toda la vida. Por eso hay personas que se gastan auténticas fortunas en libros de autoayuda o siguiendo a su escritor favorito por todos lados donde dé conferencias y demás, tratándolos como si de ídolos se tratara. Déjenme decirle una cosa sencilla. Si padecen aflicciones y están sufriendo por alguna causa, el mejor libro que pueden y que deben leer para encontrar solución a sus problemas es la palabra de Dios, el manual del alfarero que nos dio forma y vida. Él mejor que nadie sabe
cómo solucionar nuestros problemas. Él puede librarnos de las aflicciones del tiempo presente. Yo quiero que presten atención a las palabras del apóstol Pablo. Palabras sabias, como no podía ser de otro modo, teniendo en cuenta que proceden de la inspiración del mismo Dios. El apóstol está haciendo un paralelo, una comparación entre dos tiempos diferentes. Por un lado, el tiempo presente, con sus aflicciones, y por otro, al hablar de las glorias venideras, está hablando del futuro, por tanto, presente y futuro. Y está haciendo una comparativa. De ese modo, Pablo nos está diciendo claramente que este tiempo presente tiene fecha de caducidad. Porque el hoy pasa y rápidamente se convierte en ayer. De hecho, hoy es el mañana de ayer. Así que el presente es efímero, es decir, breve. Y rápidamente se convierte en pasado. El presente pasa a ser pasado rápidamente. Esto es una verdad que sabéis que lo es, porque lo podéis comprobar por vosotros mismos. Salmo 90, versículo del 9 al 10. Quiero que lo lean conmigo. Salmo 90, del 9 al 10. Dice la palabra del Señor aquí. Acabamos, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Si en los más robustos son 80 años, con toda su fuerza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. La brevedad de la vida es un hecho. Solo las personas que sufren profundamente y carecen de los cuidados necesarios, o los que no tienen esperanza, son aquellos a los que la vida les parece larga. A todos los demás, generalmente, la vida les parece corta. Las palabras de Pablo en este pasaje que estamos estudiando hoy, Romanos 8, 18, aportan esperanza a los que sufren, siempre que tengan fe en Dios, lógicamente. Porque solo la fe cristiana contiene este mensaje de esperanza más allá de la muerte. Esto quiere decir que las aflicciones del tiempo presente acabarán. Todos tus problemas acabarán. Por muchos grandes o difíciles que sean. Todas tus aflicciones, por duras que resulten, todas pasarán cuando llegue el momento. Pero ese momento llegará, hermanos. Al menos, como digo, para los que tenemos fe en Dios y su palabra. Cuando Pablo habla de la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, perdón, está hablando no de todo el mundo, porque ese nosotros, que en nosotros ha de manifestarse, se refiere a los hijos de Dios. Recuerden que él está escribiendo, perdón, a la iglesia de Roma, a un grupo de creyentes que estaban en Roma. Y recuerden también las palabras que tenemos en los versículos anteriores, que ya meditamos anteriormente, en lo que se nos dice que somos hijos de Dios y herederos de Dios, coherederos con Cristo. Por tanto, Pablo no está hablando de todos, sino de la iglesia de Jesucristo. Para los demás, y esto es una triste realidad, que más les valiera conocer, para los demás es muy posible que las aflicciones del tiempo presente no solo no pasen, no dejen de ser, sino que se agraven y mucho con las aflicciones venideras que tendrán que enfrentar por haber rehusado creer en Dios. Porque esas personas que rehúsan creer en Dios
tendrán que enfrentar no solo las aflicciones del tiempo presente, sino también los juicios de la misma ira de Dios, como está escrito en Juan 3:36. Así que dejémoslo claro. No todos disfrutarán de la gloria venidera. Dios es el dueño de la gloria y Él decide con quién quiere compartirla. Él ha establecido una condición sine qua non. Eso quiere decir, sin la cual nadie podrá disfrutarla. Se trata, como ya he dicho, de la fe en Cristo, la fe en su Hijo. La gloria se halla en la misma presencia de Dios. Así que si quieres entrar en la gloria, primero debes entrar en su presencia. Y eso solo lo puedes hacer por fe, como está escrito. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Algunas personas mal enseñadas se quedan esperando que Dios les dé fe, porque dicen que la fe es un regalo que Dios da. Cuando la fe que necesitan para salvarse no es el don, el regalo de la fe. El don de la fe es otra cosa. Lo que Dios, la fe que necesitan para salvarse, es la confianza en Dios y en su palabra. Y esa fe Dios la exige a todos. La fe para salvación no es un don, es una demanda de Dios al hombre. Porque Dios les ha dado motivos para creer al resucitar a Cristo de entre los muertos, como está escrito en Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. De modo que aquí vemos en este pasaje cómo Dios da fe como un notario de que Él es Dios. Y así como tuvo poder para resucitar a Cristo de entre los muertos, tiene poder y tiene autoridad para juzgarnos a nosotros. Algo que también el mismo Cristo señaló en Juan capítulo 5, versículos 22 y 23, donde dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Así que por medio de esa fe que Dios da a todos, es decir, esa fe que Dios da, ese testimonio que Dios da, esto es el Evangelio que se predica. Todos deben responder creyendo a Dios. Porque todo es por medio de la fe, pues el creyente obtiene el perdón de sus pecados, la santificación, la regeneración y la esperanza de la salvación, es decir, de la resurrección y de la vida eterna en gloria. Todo eso es por fe. Todo eso está al alcance de aquellos que creen en Dios y en su palabra. Y sin fe nada de eso alcanzarán. Lo único que tendrán será tormento eterno. Es decir, más aflicción que añadir a las aflicciones del tiempo presente. Quienes enseñan mal afirman que entonces estamos predicando un evangelio de obras, pero nada más lejos de la verdad. Estamos hablando del único evangelio bíblico revelado en las Sagradas Escrituras. El evangelio de la salvación por medio de la fe en Jesús. Ahora bien, mucha gente afirma creer en Dios, afirma creer en Dios, e incluso se considera hijo de Dios, porque conocen la Biblia. Pero si su vida no se ajusta a la voluntad de Dios, entonces su fe es falsa. Por consiguiente, no alcanzarán los beneficios de la auténtica fe. Esto significa que muchos de los que esperan pasar la eternidad en gloria, en realidad,
se llevarán una muy mala sorpresa. Así que si quieres asegurarte de si disfrutarás de la gloria, pregúntate a ti mismo: ¿tengo fe en Dios y en su palabra? ¿Creo que mis pecados han sido perdonados por el sacrificio de Cristo? ¿Vivo en santidad? ¿Ven los demás los efectos de la regeneración en mí? Es decir, ¿han visto un cambio en mi vida por medio de la fe? ¿Vivo en el Espíritu como un verdadero hijo de Dios? Porque si estas cosas no son así, si en realidad estoy viviendo en la carne en vez de en el Espíritu, solo me estoy autoengañando. Ahora bien, si eres un auténtico hijo de Dios, entonces debes saber que las aflicciones del tiempo presente, sean las que sean, por las cuales estés pasando o hayas pasado, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo quiero llamar vuestra atención sobre el hecho de que dicha gloria no se nos manifestará a nosotros, sino que se manifestará en nosotros, porque nosotros mismos seremos parte de esa gloria. Y todos la verán, porque será manifiesta. Así que la gloria venidera, hermanos, debe ser un estímulo que nos ayude a superar las aflicciones de este tiempo presente. Este es un buen motivo para mantenernos firmes en medio de la aflicción. Teniendo en cuenta los versículos anteriores, la gloria venidera es parte de la herencia de los hijos de Dios. Aunque compartir la gloria de Cristo en el futuro requiera participar de sus padecimientos en el presente. Sin embargo, hermanos, lo que Pablo nos dice aquí en Romanos 8:18 es que la gloria venidera será mucho mayor que todas las aflicciones que hayamos pasado o que estemos pasando o que tengamos que pasar. La gloria venidera superará con creces todas las aflicciones, tanto que no se puede comparar. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo comparar lo uno con lo otro? ¿Cómo comparar lo temporal con lo eterno? Porque la gloria venidera será para siempre, mientras que el sufrimiento presente es solo temporal. Llegará un momento en que olvidaremos todas las aflicciones, todas. El sufrimiento cuyo origen está en el pecado desaparecerá, porque en la gloria ya no habrá pecado y por tanto tampoco sufrimiento. Allí no habrá dolor, ni llanto, ni clamor, porque todas las primeras cosas pasaron, dice Apocalipsis. El dolor, tanto físico como mental, la enfermedad, sea la que sea, el desengaño, el desempleo, la pobreza, los complejos, la frustración, todo ello que hoy nos hace padecer, desaparecerá. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y peso de gloria, no mirándonos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos del 16 al 18. Cada día estamos más cerca de la gloria. De hecho, debiéramos decir, como está escrito en Apocalipsis,
Apocalipsis capítulo 22, del 20 al 21. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Este debiera ser el clamor de todo creyente. Sí, ven, Señor Jesús. Porque si Cristo viene a arrebatar a su iglesia, ese será el día en que haya terminado todas nuestras aflicciones. Este es el hermoso mensaje de fe y esperanza que contiene estas palabras del apóstol Pablo, Romanos 8, 18. Un mensaje que no debiéramos olvidar jamás. Un mensaje que Pablo sabía que los hermanos de la iglesia en Roma necesitaban. Porque la iglesia en Roma estaba rodeada de multitud de peligros, de enemigos. Y este pasaje suple a la perfección el aliento, el estímulo que ellos necesitaban. Y yo creo que también el aliento y el estímulo que hoy nosotros necesitamos, especialmente cuando padecemos por las aflicciones del tiempo presente. Pero estas aflicciones no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Alguien puede acaso imaginar en qué consistirá esa gloria venidera? Yo desde luego no. Antes bien, como está escrito, ¿no? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que la aman, los que le aman. 1 Corintios 2:9. Por tanto, hermanos, sé fiel. No te apartes. No permitas que nada te aparte. No quieras perder la gloria que Dios tiene preparada para ti. El deseo de mi corazón es que estas palabras del apóstol Pablo sean un verdadero estímulo para nuestro caminar diario. Quiera Dios bendecir esta palabra y que sea de edificación para tu vida. Compártela con otras personas. Que la palabra de Dios por sí sola tiene poder para sobreedificarnos, para alentarnos, para ayudarnos, para sostenernos. Recuérdalo, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Tienes tú esa fe? ¿Tienes tú esa esperanza? ¿Tienes esa convicción que tenía el apóstol Pablo, que yo tengo? Quiera Dios que sí. Bueno, Dios quiere que la tenga. Solamente la alcanzarás por medio de la fe. Dios nos ayude a depositar fe en su palabra. Me gustaría hacer una oración para terminar, pidiéndole a Dios que nos ayude a entenderla. Padre del cielo, gracias. Gracias por tu palabra hermosa, Señor, que nos alienta, que nos estimula a seguir adelante. Gracias, Dios del cielo, por tu misericordia para con nosotros. Gracias por tu fidelidad. Gracias por esa gloria venidera que vamos a disfrutar. Gracias porque nuestras aflicciones ya tienen fecha de caducidad, Señor. Llévate la gloria y la honra. Bendice a tu pueblo. Bendice este vídeo y que todas las personas que lo vean sean reconfortadas, animadas, estimuladas. Por Dios, en el nombre de Jesús, te lo ruego. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios mediante, si Dios así lo permite, seguiremos estudiando esta epístola del apóstol Pablo, tan hermosa, que él escribió a la iglesia de Roma. Un abrazo.